Vamos a dar inicio a este culto leyendo en Salmos 125:1. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Amén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Amén. Así vamos a poner en manos de Dios este culto. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar delante de tu presencia, por permitirnos, Señor, estar aquí en tu casa, Señor, que venimos, Señor, dispuestos a adorarte, Señor, a glorificar tu nombre, Señor amado, que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra, sea para tu gloria, Señor amado. En tus manos, Señor, ponemos, Señor, tu predicación, Señor, que sea para ti, Señor, que esa palabra, Señor, edifique, Señor, a tu pueblo, Señor amado. En tus manos, Señor, ponemos todo lo que vamos a hacer, Señor, que sea para tu honra, que sea para tu gloria, Padre de la gloria. Oh, mi Rey, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque cada día, Señor, usted, Señor amado, nos dé ese respaldo que necesitamos cada día, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por estar aquí en este lugar, Señor. En sus manos, Señor, ponemos, Señor amado. En sus manos está todo lo que vamos a hacer, que sea para tu honra, que sea para tu gloria, Señor amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Así le vamos a dar lugar al pastor y mi pastor queda con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Señor, le bendiga en esta tarde. Amén. Vamos a compartir un poquito la palabra del Señor y le damos a todos la bienvenida. ¿Por qué no sale de su lugar? Saluda a su hermano, saluda a su hermana. Mientras me preparo, voy a usar el otro micrófono. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Señor es bueno, amén. Amén. Y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Lucas. Vamos a meditar un poquito en la palabra del Señor. Y vamos a hablar un tema muy importante, muy hermoso, que el Señor inquietaba bastante mi vida. Gloria a Jesús. Alabado sea Cristo. Porque Él es bueno, amén. Porque para siempre es su misericordia, de generación en generación. ¿Ya lo tiene? Vemos ahí en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 52. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Le damos honra al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a la letra dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, queremos meditar en tu bendita palabra. Queremos que tu Santo Espíritu, Señor, nos instruya, nos inspire, nos enseñe, Señor, porque tal así lo dice su palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 26, que el Espíritu mismo nos enseñará y nos recordará todas las cosas. Padre, ponemos este tiempo en sus manos y le rogamos, Señor, que tome control de principio a fin, que no haya nada, Señor, ningún estorbo. Renueve nuestras fuerzas para que mis hermanos y yo podamos deleitarnos en tu presencia y en tu palabra.
Gracias damos en esta tarde, en el nombre de Jesús, tus hijos decimos amén. Así como tomen su asiento, hermanos, como dice la palabra, que Jesús siendo hombre, Jesús siendo, ¿verdad?, el escogido de Dios, Él también, a lo que acabamos de leer, dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y eso nos habla, hermanos, de algo importante para nuestro crecimiento, para nuestra vida, ya que en ese sentido vemos que hay también, ¿verdad?, en una manera clara, una demanda para nuestra vida personal. Tiene que haber crecimiento en sabiduría, tiene que haber crecimiento en espiritualidad, con gracia para con Dios y también gracia para con los hombres. Eso es algo que el Señor me estaba inquietando y por eso quise traer este pensamiento, esta corta enseñanza a la luz de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice, leámoslo nuevamente. Jesús, especialmente en este tiempo, tenía alrededor de 12 años y Jesús dice que crecía en sabiduría, y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bendito sea el Señor. Así es, hermanos, gloria al Señor. Y me llama bastante la atención esto, porque cuando Jesús nos llama, cuando el Padre llama a nuestras vidas, sabemos que venimos en una vida completamente desarraigada, una vida totalmente alejada del Espíritu, alejada del conocimiento de la palabra. Y así como Jesús nos deja el ejemplo, vemos claramente que así como el Señor crecía en sabiduría, también nosotros los hijos de Dios, la iglesia, tenemos que crecer en sabiduría. Y la sabiduría la encontramos en las Sagradas Escrituras. Vaya conmigo por favor a Proverbios capítulo 3 y veamos lo que el proverbista Salomón escribe al respecto. Disculpen si vengo un poquito rápido, pero el tiempo es importante. Y dice la palabra en el verso 4 específicamente de Proverbios capítulo 3, dice que hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y la de los hombres. ¿De qué estamos hablando? Mire un poquito de contexto. Ve el verso 1, dice: y el hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y la de los hombres. Y esto nos habla, hermano, esto nos lleva a un punto importante, que es nuestro testimonio. Nuestro testimonio delante de Dios tiene que estar bueno, delante de los hombres también, porque hoy en día vemos personas o pensamientos de algunas personas que dicen que Dios solamente mira el corazón, no, lo de afuera no importa. Y déjeme decirle que sí importa, porque nuestro testimonio tiene, como dice el pasaje 4, que para poder hallar gracia delante de Dios y los hombres, tenemos que vivir la palabra de Dios. Si no hay un buen testimonio de parte nuestra, realmente, hermanos, no hemos gustado de la gracia y la buena opinión delante de los ojos de Dios. Porque acuérdese, cada vez que una persona habla mal del Evangelio, habla mal de su testimonio, está hablando mal de Dios mismo. Y por eso en esta tarde me gustaría que, a la luz de la palabra, ¿verdad?, usted y yo comprendamos la importancia de crecer en sabiduría y crecer también en estatura. Regresemos, por favor, ¿verdad?, ahí a Lucas capítulo 2. ¿Cuánto se goza en esta tarde? Bendito sea Cristo. Gloria a Dios. Mire, Jesús dice, y Jesús crecía en sabiduría. Y sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén, aleluya. Y el temor a Jehová viene, hermano, de una búsqueda sincera, de una búsqueda nuestra cada día. Por eso, a la luz de la palabra, como Cristo nos deja el ejemplo, Él creció en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Por eso, ¿verdad?, veamos un ejemplo más, por favor,
para que usted vea que la importancia de esto. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 2, vemos otro ejemplo importante acerca de esto que estamos hablando. Amén. Allí, primer libro de Samuel, capítulo 2, específicamente estaremos leyendo el verso 26. Estamos hablando de Samuel. Recordemos que Ana, la mamá de Samuel, hizo una promesa para con Dios que si él le daba un hijo varón, ella lo dedicaría todos los días de su vida al servicio de Jehová. Y vemos cómo aún Samuel, siendo un joven, dice el verso 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ahora me hago esta pregunta a mí mismo, me hago esta pregunta para todos. ¿Qué tan importante entonces es el testimonio? ¿Por qué el pueblo de Israel respetaba tanto a Samuel? ¿Por qué el pueblo de Israel tenía un respeto grande hasta este hombre? Porque sabía que era un elegido de Dios, sabía que era un siervo de Dios. Y de igual manera, hermano, nosotros, ¿verdad?, tenemos que reflejar esa misma actitud ante las personas que nos migran, ¿verdad? Tenemos que tener un buen testimonio. Ahora, ¿qué pasa con nosotros mismos dentro de la iglesia? Porque si Jesús crecía en sabiduría, crecía en gracia para con Dios y los hombres, de la misma manera Dios desea que nosotros lo hagamos. Mire, un punto importante, vaya por favor conmigo a Filipenses. Voy un poquito rápido porque quiero poner claro este punto. ¿Cuántos estamos entendiendo esta tarde? Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. En la carta a los Filipenses, Pablo empieza su ministerio, ¿verdad?, de una manera clara, y empieza a escribir a las iglesias, en este caso a la iglesia de Filipo, y dice en el verso 3, alabado sea Cristo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, y por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto, hermano, nos indica claramente de que Dios, hermano, ha dejado un tiempo para que nuestra santificación, hermanos, sea completada. Y la santificación será completada hasta que regrese Cristo. En ese día usted será perfecto. Y quiero enfatizar esto, hermano, porque el mensaje en sí es para la santificación en crecimiento. Dios nos ha llamado a un camino de santificación donde tenemos que nosotros voluntariamente apartarnos de aquellas cosas que hacíamos antes que no teníamos conocimiento del Señor. Así como Jesús tenía que tomar ese camino de crecimiento, ese camino, hermano, de ese nuevo hombre, ¿verdad?, que estaba formándose en él. Asimismo, el ejemplo que vemos en Samuel, el Señor desea que nosotros, que ya empezamos a diferentes etapas, algunos nacieron en cuna del Evangelio, gloria a Dios por eso, pero otros venimos al Señor ya grandes. Amén. Entonces el Señor desea que a la luz de la palabra nosotros podamos comprender de que nuestra santificación va en crecimiento. No podemos demandar, ¿verdad?, santificación inmediata, porque el crecimiento lo da Dios. Pablo dijo, ¿verdad?, que él sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es algo que nosotros tenemos que comprender, ¿verdad? Que si vemos que nuestro hermano cae en algún problema, alguna falta, algún error, algún pecado, tenemos que restaurar. Acuérdese, la santificación, como dice el verso 6, le voy a pedir a una de las hermanas que me lo lea nuevamente, por favor. Filipenses 1:6, ¿qué dice? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
la perfeccionará. Eso nos habla, hermano, de regeneración. Acuérdese, usted y yo vivimos un tiempo siendo básicamente esclavos del pecado, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar. Y Dios quiere regenerar eso para que sea su palabra y su presencia que nos guíe a la verdad del camino del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que Dios comienza en la regeneración y el trabajo para contribuir sin interrupción a lo largo de la vida del creyente depende de nosotros. Depende de usted. Si usted no quiere crecer, pues no va a crecer. Pero si usted quiere crecer, es un desafío personal, es un esfuerzo personal donde el Señor nos confronta, hermanos, a que nosotros demos ese paso. Jesús, así como Samuel, iba creciendo en tamaño, en conocimiento, en sabiduría. Pero es una decisión personal. No podemos, hermano, nosotros, ¿verdad?, empujar o exigir a nadie que crezcan en el espíritu, en su vida espiritual. Esa es una decisión personal que lo hace a través del Espíritu Santo. Amén. Por eso dice, estando persuadidos en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me gustaría leerlo en otra versión para que veamos lo que dice el Señor en este pasaje, gloria a Jesús, y así podamos tener un más amplio y claro entendimiento de lo que el apóstol Pablo está escribiendo o está diciendo en esta parte. Gloria a Jesús. Amén, amén, aleluya. Voy a leer la versión actual. Bendito Jesús. Dice, Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro que lo hará perfeccionando, lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Oiga bien, Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Pero depende de nosotros, amados, cómo queremos crecer o qué velocidad queremos hacer en esta decisión, ¿verdad? Sabemos que el Señor nos da vida eterna, pero el proceso, el camino de santificación depende de nosotros. Leo otra versión, la Nueva Versión Internacional dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, hermano, yo no puedo pretender exigir un crecimiento en una persona porque yo no soy el que da el crecimiento. El crecimiento, dijo Pablo, lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Así que, hermano, no se cansen de hacer lo bueno. Si usted ve que su hermano cae una y otra vez, no se canse. No se canse. ¿Por qué causa, hermanos? Porque ese hermano, tarde o temprano, el Señor lo va a hacer crecer. A ese hermano, tarde o temprano, el Señor lo va a levantar. Pero no podemos exigir crecimiento cuando claramente la palabra dice que el que da el crecimiento es Dios. Aleluya. Perdón, hermano, deje tomar un poquito de agua. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. ¿Cuántos se gozan? Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Jesús. Amén, amén. Interesante, ¿no? Por eso Pablo se regocijaba. Volvamos a Filipenses capítulo 1, verso 3. Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. ¿Cuál era la oración de Pablo? Dice el verso 4, rogando con gozo por todos vosotros y por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo se regocijaba de ver que Filipos, hermano, la iglesia de Filipenses era la que más había crecido en gracia, era la que más había crecido en testimonio. ¿Sabe? Pablo claramente lo dice en el libro de los Hechos que la iglesia de Filipos era lo que más le ayudaba en poder llevar el evangelio él a otros lugares. ¿En qué sentido? La iglesia de Filipos lo apoyaba económicamente, la iglesia de Filipos lo respaldaba en oración, la iglesia de Filipos le enviaba la ayuda a Pablo para que él siguiera predicando en otros lugares. Por eso es importante que
que nuestro testimonio sea, hermanos, si pudiéramos intachable, fuera lo mejor, pero sabemos que no somos perfectos. Pero nuestro deseo, nuestro trabajo, hermano, tendría que ser el recordar que nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? Pedirle al Señor que siga perfeccionándonos. Alguien que me busque, por favor, Primera de Tesalonicenses 5:23. Mire lo que dice ahí el Señor en su palabra. Pablo también escribiendo. Regreso al verso 6 aquí mientras usted busca a Tesalonicenses. Estando persuadidos en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es la esperanza nuestra, hermano. Que mientras estamos en este camino, usted y yo no quisiéramos cometer errores. Usted y yo no quisiéramos pecar contra Dios. Pero recordamos que si nos desconectamos, si nos descuidamos de la comunión con el Señor, usted y yo, hermano, realmente vamos a ser guiados por la carne. Y el problema de la carne, hermano, Pablo lo dijo a la iglesia de Roma, que el ocuparse de la carne, ¿qué es, hermanos? Muerte. Pero dice, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si queremos tener en esa vida en el Señor y de disfrutar de esa paz, tenemos que estar constantemente, hermano, desafiando de día con día nuestra carne, porque nuestra carne no quiere. Miren, muchos de nuestros hermanos ya ni oran. Muchos de nuestros hermanos ya ni leen la palabra, porque están tan ocupados en el vaivén de la vida, en el trabajo, en las ocupaciones de este mundo, hermano, que el afán de la vida, como dijo el Señor allá en la parábola del sembrador, que ahoga la buena semilla. Y el Señor desea que nosotros sigamos, hermanos, sigamos creciendo. Si Jesús creció, hermano, cada día el Señor iba creciendo. Voy a leer nuevamente allí Lucas 2:52. Imagínense Jesús de la niñez, de su temprana edad. Él no cesaba, él buscaba el crecimiento. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ese es el deseo de Dios, que usted y yo, amado hermano, amada hermana, usted también crezcamos al igual que Jesús en sabiduría, en estatura espiritual, en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Pero recuerde, eso solamente lo da Dios. Alguien que me lea, por favor, 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Qué dice, hermana? Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, ¿qué dice? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dígale al que está a su lado, gózate porque el que te santifica es Dios. Amén. El que te santifica es Dios. ¿Y qué tenemos que hacer para santificarnos, iglesia? Simplemente clamar a Él. Amén. Señor, santifícame más. Ya me cansé, Señor, de estar haciendo las cosas que no te agradan. Amén. Amén, amén. Eso es lo que el Señor desea, que nosotros voluntariamente le pidamos a Él, Señor, santifícame. Yo no puedo solo. Pero si usted me santifica, Señor, voy a crecer, igual que Jesús, en estatura, en sabiduría y en gracia para con usted, Padre, y también para los hombres. Pero si no lo pedimos, hermano, pues no vamos a crecer. Leemos nuevamente. Gloria a Jesús. ¿Cuántos se gozan esta tarde? Amén, amén. Gloria a Dios. Por eso, mire, yo me gozo en la palabra, porque la palabra, como dijo Jesús allá en la tentación en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:23 una vez más, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el 24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué tenemos que hacer, amadas? Amados, simplemente decirle: Señor, santifícame.
Ya no quiero estar así, Señor. Mire cómo batallo con esta carne. Mire, yo quiero orar y no puedo, Señor. Mire, yo quiero leer su palabra y no puedo, Señor. Esta carne, Señor, ayúdeme a dominarla. Y el Señor nos dará la victoria. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Nosotros no podemos sin el Señor, amadas. Nosotros no podemos sin el Señor. Jesús claramente dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 15 verso 5, porque permaneced en mí, dice, y yo permaneceré en vosotros, porque separado de mí nada podemos hacer. Mire qué palabra hermosa. Fiel es el que os llama. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Le pregunto, el verso 24 dice fiel. ¿Alguna vez Dios le ha fallado? ¿Alguna vez Dios no ha cumplido su promesa? Él es fiel y permanece fiel para siempre. Y Él dice que fiel es el que nos ha llamado. Él también hará y lo cumplirá. Amén. Aleluya. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, amados? Simplemente decirle, Señor, santifícame más. Santifícame más. Quiero estar listo para cuando Cristo venga. Leo nuevamente el verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Oiga bien, completo. Todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. Acuérdese, sean guardados irreprensibles. Nuestro trabajo, amados hermanos, es que cuando Cristo venga nos encuentre irreprensibles. ¿Y qué quiere decir irreprensibles? Pónganse a pensar. Limpios. Sabemos que este cuerpo todavía vive el pecado, mas ya no reina. Por eso vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 6 y mire lo que dice Pablo, el apóstol, acerca de eso. Allá en Romanos capítulo 6, Pablo inspira, ¿verdad? Enseña a la iglesia, bendito sea Cristo. Alabado sea Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Leamos el capítulo 6. Mire qué hermosa la palabra. ¿Qué pues diremos? Pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pastor, pero viera que paso situaciones difíciles y por más que he tratado todavía me gana la carne. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el 9:11 del cristiano? Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Señor, ayúdame porque yo no puedo. Pero si usted me ayuda, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. ¿Por qué cree que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Estando en la cárcel, lo habían golpeado. Y Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo? ¿Por qué somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que andemos en vida nueva. Pero ¿cómo le hacemos, pastor, si yo veo que hay hermanos que van a la iglesia y no, hombre? ¡Qué testimonio! Ahí es donde le digo, cuando usted y yo hemos entendido que si necesitamos algo de Dios, Él está presto a ayudarnos. Tenemos que tener claro en nuestra mente que el deseo de Dios es que crezcamos en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres, así como nos dejó el ejemplo Jesús. Sigamos leyendo aquí. Bendito sea Jesús. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, amados, no permitamos que ningún pecado quiera controlarnos una vez más. No podemos permitirlo. Es cierto que el pecado susurra, es cierto que el pecado quiere visitarnos, pero tenemos la autoridad de decirle: no, Señor, yo me quiero santificar para ti, como virgen prudente, como virgen sensata. Porque si somos insensatos, hermanos, vamos a estar contaminados y no irreprensibles. Y acuérdense, el mismo Dios de paz nos santificará por completo. Pero tenemos que caminar en ese temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice la palabra. Verso 8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esa es la promesa. El sacrificio del cristiano, el sacrificio del creyente, amado, amada, es que a lo mejor vamos a sufrir un poquito en esta tierra, en este mundo, pero vale la pena. Cristo padeció primero por nosotros. Que no importa que suframos un poquito. A usted no le van a enterrar clavos en sus manos y en sus pies. No le van a dar de latigazos. No le van a poner una corona de espinas. A lo mejor lo van a despreciar, a lo mejor lo van a señalar, a lo mejor lo van a menospreciar. Duele emocionalmente, sí, pero por Cristo yo creo que vale la pena. Amén. Amén, aleluya. Por Cristo vale la pena. Así es. Verso 9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Por eso, hermano, nosotros no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Para nosotros la muerte es el principio de la verdadera vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Nuestra vida, a partir desde el momento que Cristo entró en nuestro corazón, tiene que ser una vida completamente para Dios. Para vivir para Él, para servirle a Él, para caminar con Él, para permitir que Él nos enseñe. Él sigue hablando, hermano, sobre su palabra. Él habla por la misma naturaleza, según Romanos 1. El Señor dice: no tenemos pretexto, porque Él ha hablado en diferentes tiempos y de diferentes maneras. Alabado sea Cristo. Amén, aleluya. Verso 12, y ahí me voy a detener. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y esto, hermano, nos habla de madurez, nos habla de crecimiento. Porque en nuestra humanidad, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser, eso lo miramos como imposible. Y en la naturaleza lo es, pero no en el Señor. El Señor nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Fíjese bien, y el pecado, hermano, ¿qué dijo Santiago capítulo 1 verso 12? Bienaventurado es aquella persona, aquel varón, aquella varona que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de vida. El Señor nos va a galardonar, hermano. Cuando usted le dice no al pecado, le está dando una victoria más al Señor. Amén, aleluya. Cuando usted le dice no al pecado, usted le da una conquista más al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, aleluya. Por eso dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencia habla de deseos, concupiscencias habla de intenciones del corazón. Las malas intenciones, los malos pensamientos, todo eso, hermano, usted y yo tenemos que ser sabios para no dejarnos gobernar por nada de eso. Verso 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Bendito sea Jesús. Aleluya. ¿Cuántos se gozan esta tarde? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Amén. Vea qué hermoso es el Señor. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Amén, amén. Nos vamos a detener aquí, iglesia, un corto pensamiento.
Regreso donde comenzamos, Lucas capítulo 2. Alabado sea Cristo. Lucas capítulo 2, en el verso 52, Jesús nos deja un ejemplo. Yo no sé cuánto tiempo tú lleves en el Evangelio, a lo mejor 1 año, 2 años, 5, 10 años, yo no lo sé. Pero así como un niño crece en tamaño y en estatura, el Señor desea claramente que nosotros crezcamos también. Dice el verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué tenemos que hacer entonces, amados? Pedirle al Señor que nos ayude a crecer en esa dirección. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Esta corta enseñanza sea de mucha bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias y te damos la gloria y te damos la honra, Señor, por hablar a mi vida y por hablar a nuestras vidas. Que sea usted, Señor amado, afirmando esta palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a no servir más al pecado, sino recordar que el propósito de nuestro llamado es crecer, crecer, crecer a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en esta tarde, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están, Señor, por nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales. Señor, también bendícelos de igual manera y ayúdanos a poner por obra, a practicar, Señor, a buscar lo de arriba y no lo de abajo, a poner nuestra mirada en lo alto y no en la tierra, Señor. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre maravilloso de Jesús, tu amada iglesia, decimos amén y amén. Dios les bendiga. Aleluya.